producción, por favor. Ya, son las 9. Ya está, Pablo Dávalos. De una, Mariluna, de una. Vamos a ver, ahí está. Vamos a coordinar acá con nuestro segundo invitado, el economista Pablo Dávalos. Ya se está conectando, esperemos un ratito. Economista, buenos días, ¿me escucha? A ver, economista, acomódese ya. Todavía no lo vemos, pero ya estamos en vivo por si acaso, lo escuchamos, pero no lo vemos. Dígame si ya está listo para ponerlo en pantalla. Yo estoy listo, querido amigo, totalmente listo. Me avisas. Perfecto, ya estamos en vivo. Ahora sí, señoras y señores, amigos, el economista Pablo Dávalos con nosotros. ¿Cómo está, economista? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos siguen en este espacio. No, a usted, economista. Realmente para mí es gratificante saber que ya podemos tener invitados de este nivel para poder saber y entender cosas que siempre digo yo, no entendemos, no conocemos, porque no somos expertos. O sea, aquí lo que hacemos somos un canal para matizar y que la gente entienda. Mi querido economista, yo creo que al igual que mi persona, muchos están con la incógnita de saber qué esperamos de la ley de inversiones. ¿Es una ley buena, ley mala, ley de inversiones o ley de privatizaciones? Mira, efectivamente, el día de hoy el país sabrá finalmente qué pasa con esta ley. Hay dos escenarios plausibles, ¿no? Un escenario es que sea negada y archivada por una mayoría de asambleístas, y el otro escenario es que finalmente se bloquee la asamblea y la ley pase por el Ministerio del Ley, como sucedió en una ocasión anterior con la Ley de Desarrollo Económico. También advertimos las consecuencias de eso, ¿no? Y ahora los ciudadanos pagan impuestos que además no se registran en el presupuesto público por culpa de esos impases, por culpa de esos bloqueos en la Asamblea Nacional. ¿Qué pretende esta ley? Nosotros en la universidad hemos hecho varios estudios de tipo académico, mucha rigurosidad para entender qué pretende esta ley. Primero que todo, esta ley pretende, de acuerdo a lo que establece en los primeros artículos, convertir al sector público en su totalidad en una entidad que puede delegar sus políticas públicas a gestores privados. Y cuando digo en su totalidad, es absolutamente real, es todo el sector público, porque se ampara en la definición dada por la Constitución del artículo 225, que define el sector público y dice, ¿no?, el sector público son todas las funciones del Estado, la ejecutiva, legislativa, la judicial, participación y electoral, se convierten en entidades delegantes, son todos los gobiernos autónomos descentralizados, todas las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados se convierten en entidades delegantes. ¿Qué van a delegar? Se va a delegar la administración del sistema de rehabilitación social, se va a delegar todo el sistema de educación pública, se va a delegar todo el sistema de infraestructura de salud pública, que incluye hospitales, centros, subcentros de salud, unidades especiales de atención, etcétera. Se va a delegar la administración de justicia, se van a delegar todos los edificios públicos, se va a delegar toda la infraestructura de movilidad. Y ahí hay una cosa que cuando leí eso, yo me quedé sorprendido y te lo traslado a ti, porque, claro, tú dices de pronto carreteras, autopistas, ferrovías, etcétera, pero delegar ciclovías, También. eso dice la ley, se delegarán las ciclovías. Delegar senderos, eso dice la ley, se delegarán los senderos. O sea que caminar este rato por... Y además dice algo que me preocupa mucho, que es la delegación de la regeneración urbana. Dios. Y cuando hablamos de regeneración urbana, significa que se van a delegar las calles. Claro. O sea, tocará pagar para transitar por las calles o subir una acera. O sea, es una desmesura, es una locura realmente, ¿no? Cuando lees eso, no, es que no lo puedes creer. Dices, no puede ser verdad. O sea, están exagerando. Debe ser una broma. O sea, no puede, pero claro, te remites al texto y el texto dice, o sea, de una forma absolutamente evidente, dice, se delegarán al sector privado las ciclovías, los senderos, toda la logística del Estado, las telecomunicaciones, absolutamente todo, ¿no? Entonces, y aquí es interesante porque, sí, dime. Ya, quienes defienden esta ley
han mencionado que están mal utilizando la palabra privatizaciones y lo que se debería decir es la concesión. De hecho, uno de los asambleístas que defiende esto dijo, hay una gran diferencia entre concesionar y privatizar. Oiga, no sé cuál será la diferencia, pero lo que sé es que hay que pagar. Con la concesión hay que pagar. Exacto, sí. O sea, quedémonos con eso, quedémonos en que el debate de privatización concesionar, que sea para los asambleístas y digamos al ciudadano lo que el ciudadano, ¿no?, va a sentir si se aprueba esa ley. Digámosle eso. Digamos al ciudadano que ahora, por ejemplo, cuando va a una administración de justicia, qué sé yo, por una multa de tránsito, por un juicio, cualquier cosa, ahora el servicio es gratuito, ¿no? Pero cuando pase esta ley tendrá que pagar. Tendrá que depositar previamente de pronto en el Banco de Guayaquil para que le atiendan por un servicio que ahora es gratuito, igual en un centro de salud, igual en una escuela fiscal donde los niños ahora van gratis a la escuela porque es un derecho, de pronto tendrá que pagar por ese derecho. Claro que va a ser, si tú quieres, un problema de tipo social, que la gente pague porque los niños estudien en escuelas fiscales o en los colegios. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Les va a decir a los ciudadanos, no paguen ustedes, voy a pagar yo. ¿Y de dónde va a pagar el gobierno? Va a pagar del presupuesto público. ¿Y qué va a hacer el presupuesto? Va a sacar dinero de educación para transferirlo a los gestores privados. Entonces, eso es grave. Pero hay una cosa más grave todavía, son mucho más grave que la privatización. La privatización es el menor de los problemas de esta ley. Si ese es el menor, ya me asustó, economista. A ver, diga. Hay un problema que es mucho más grave y está en el artículo 27 de esta ley. Les recomiendo que lo lean, ¿no? ¿Qué dice el artículo 27 de esta ley? Dice que una vez que se firma el contrato de transferencia del activo público al empresario privado, el empresario privado tiene que transferir todos sus ingresos y todos sus gastos de este proyecto a un fideicomiso mercantil. Es decir, no solo que el empresario se convierte en una especie de intermediario, de interfaz, ¿no?, entre un fideicomiso y el proyecto público. Entonces, tenemos la delegación de una carretera, la delegación de una escuela, la delegación de la Administración de Justicia, un empresario que asume eso, pero el empresario recibe el dinero por la tarifa que paga el ciudadano, por la transferencia que hace el Estado y deposita ese dinero en un fideicomiso. Está obligado a eso. ¿Pero fue un fideicomiso que puede estar aquí o afuera? Exactamente. Exactamente. Entonces, después vienen las reformas al mercado de valores y el fideicomiso se va fuera. Y detrás del fideicomiso están los bancos. Es el artículo 154. Revisen el artículo 154 cuando habla de lo que se llaman las inversiones extrabursátiles, ¿no? Entonces, fíjate lo que va a pasar. De una parte tienes un empresario que dice, yo voy a llevar adelante esta iniciativa y voy a gestionar esta escuela. Gestiona la escuela, cobra la tarifa y demás, pero viene el fideicomiso y dice, por favor, el dinero. Le quita el dinero, le da, ¿cuánto necesitas? Toma para que funcione, toma tu utilidad, el resto del dinero es mío. El fideicomiso se une a otros fideicomisos en un fondo de inversión. Y el fondo de inversión trabaja con un banco privado para hacer inversiones, puede ser en la economía nacional o fuera de la economía nacional. Chutica, ¿se va a ¿te das llevar cuenta? la plata? ¿Sabes cuánto dinero están calculando en los primeros años? Están calculando llevarse 30.000 millones de dólares. 10 veces más que los activos del Banco de Guayaquil. Por eso están tan preocupados. Claro, esos 30.000 son los que se van a llevar y esos 30.000 son los que dicen que va a ser el beneficio para el país, pero hay que leerse que país y bancos y fideicomisos son para ellos la misma cosa, ¿no? Claro. Ellos están pensando en sus propios negocios, están pensando en su propio interés. ¿En qué momento, economista, en qué momento se genera el empleo, que es lo que está el gobierno tratando de impulsar para que la gente en la casa diga, oh, pobrecito, el presidente quiere generar empleo, pero qué malos estos asambleístas que le están bloqueando? ¿En qué punto se genera empleo? Es más grave todavía porque hay una especie de vacío legal en el proyecto de
transferencia al sector privado o al gestor privado, como lo llama la ley, cuál es el estatuto jurídico contractual de los trabajadores. Por ejemplo, si le dan una escuela para que gestione la escuela, ¿quién va a pagar a los maestros? ¿Va a pagar el Estado o va a pagar el gestor privado? Entonces, eso no está definido en la ley. No se dice qué va a pasar con los trabajadores. Lo más probable es que le vendan con todo, pues le digan, ya llévate todo, ¿no? Claro. Y el empresario privado, para ahorrarse costos y ganar más, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pagar menos salarios y va a despedir gente. Entonces, profesores que están trabajando en unidades educativas, médicos, enfermeras, laboratoristas que están en unidades de salud, serán despedidos y contratarán, no sé, negro, contratarán por debajo del salario mínimo, etcétera, para brindar el servicio y cobrar la atención. Ese es un vacío de la ley. Entonces, esta ley va a transferir mucho dinero a los empresarios privados y los empresarios privados hacia los bancos vía fideicomisos y, sobre todo, el momento en que les obligan a hacer fideicomisos y les permiten realizar a los bancos una serie de inversiones, regresamos al escenario de 1999. En 1999 nosotros sufrimos las consecuencias por haberles dejado a los bancos que hagan lo que les da la gana. En 1999 explotó una burbuja que se creó en el 94, cuando la ley del 94 les dijo a los bancos, jueguen muchachos y hagan lo que ustedes quieran. Y los bancos hicieron lo que les dio la gana y producto de eso explotó una burbuja en el 99. Otra vez estamos haciendo exactamente lo mismo. Les estamos diciendo a los banqueros, jueguen muchachos, hagan lo que ustedes les dé la gana, ¿no?, con la infraestructura del Estado, porque además son estos proyectos de transferencia a los empresarios privados, son proyectos para que duren entre 30 años o 40 años. Esos son proyectos. Entonces, el ciudadano ya, o sea, con esta información, el ciudadano tiene que darse cuenta que no tiene nada que ver con atracción de inversiones. No tiene nada que ver. Eso le iba a preguntar, economista. Es más, no tiene nada que ver con alianzas público-privadas. No tiene nada que ver con eso. Eso le iba a preguntar, porque el gobierno dice inversiones, va a venir plata, va a venir esto, pero inversiones, ¿de qué sentido? Decía el asambleísta de la Izquierda Democrática, ni con una varita mágica vendrán las inversiones, pero ellos defienden esta ley. ¿Hay algo bueno, economista, de lo que ha podido usted analizar? ¿Hay algo bueno o lo malo supera lo bueno, que definitivamente hay que eliminarla? Mira, depende de donde tú estés para que algo sea bueno o algo sea malo. Si tú estás en el Banco de Guayaquil, esa ley es excelente. Si estás en el gremio de las cámaras empresariales, esa ley es excelente. Pero si estás en el lado del ciudadano, esa ley es un desastre porque te va a sacar el poco dinero que tienes del bolsillo, ¿no? Entonces, depende de dónde estés. Depende desde dónde hables. Depende para qué sectores te inclines, ¿no? Para qué lado de la balanza está inclinado en tus intereses. Okay. Y para presidente Lasso, para Creo, para las cámaras empresariales, para los banqueros, es una excelente ley. Porque para ellos significa atracción de inversiones, atracción de activos, generación de activos, modelo de negocios para ellos. ¿No? Pero para ellos, para el banquero. Para el ciudadano significa transferencia de su bolsillo, de recursos de sus pocos ingresos que tienen, va a transferir dinero a esos empresarios y la vida se le va a hacer más cara y va a perder su trabajo. Entonces, hay que definirlo si tú quieres. En un lado de la balanza se pierde mucho y en el otro lado de la balanza se gana mucho. Entonces, eso es lo que el ciudadano tiene que comprender en este momento. Y me imagino que la Asamblea está analizando precisamente eso. ¿Cree usted, economista, que realmente va a ser negado esto? Porque yo escuchaba a un asambleísta de UNES nuevamente hablar de lo que hicieron con la ley tributaria cuando negaron y ellos dijeron que ya no se necesita archivar. A mí me preocupó cuando escuché esas declaraciones que dijo, vamos a negar y una vez negada ya no hay que archivar. ¿Cree usted, economista, que puede repetirse otra vez lo mismo que ocurrió y que en lugar de votar por el archivo, así sea redundante, vamos a tener esa ley por el ministerio? Sí, mira, el escenario es muy complejo porque ¿qué es lo que va a pasar ahora?
Si la ley es negada y archivada, pierde el gobierno de Lazo. O sea, pierde mucho, si tú quieres, ¿no? Pierde el gobierno de Lazo porque su proyecto empieza a fracasar, si tú quieres. No puede y no tiene la posibilidad de llevar adelante su proyecto político neoliberal de privatización y demás, ¿no? Porque hay cuestiones más graves todavía, porque fíjate lo que pasó. Lo que tú llamas ley tributaria no es ley tributaria, es una ley más grande, si se quiere, el capítulo tributario es uno pequeñito. En esa ley tributaria, el presidente Lazo decidió suprimir todos los artículos de las zonas francas y todos los artículos de las zonas especiales de desarrollo económico que estaban en el Código Orgánico de Reproducción, Comercio e Inversiones, con el objetivo después de desarrollarlos y aprobarlos en otra ley, que es esta. Entonces, este momento, si no se aprueba la ley de ahora, el país se queda sin ley para todo lo que es zonas francas, para todo lo que es zonas especiales de desarrollo económico, y pienso la zona, por ejemplo, en la región del Guayas, ¿no? Donde hay algunas zonas francas, se quedan sin estatuto jurídico, porque el presidente dio por sentado que esta ley se iba a aprobar, y al aprobarse esta ley, entonces ahí empiezan a operar, si tú quieres, los artículos que fueron negados, que fueron borrados del Código Orgánico de Comercio, Producción e Inversiones en esta ley de desarrollo económico, ¿no? La que tú llamas la ley tributaria. Y es absolutamente real lo que tú dices. La Asamblea decide bloquearse para que pase esta ley. Entramos en una crisis del sistema político. La gente ya no va a creer en los partidos políticos. O sea, la gente va a sentirse desengañada con respecto a quién, a UNES, con respecto a Pachacuti, con respecto a Izquierda Democrática, va a decir no. Cuando la gente se siente desengañada, los partidos políticos se van desmoronándose y empiezan a surgir los caudillos, los populistas, que pueden ser de izquierda, de centro, de derecha. Surgen ellos sin partido, sin nada, y les llevan al país otra vez al populismo, ¿no? Porque ya no hay ideologías, no hay partidos coherentes, consistentes. Entonces, o pierde Lazo o pierde el sistema político. Uno de los dos pierde en el día de hoy, ¿no? Entonces, las cosas son muy complejas, ¿no? Porque el ciudadano va a ver, o sea, va a ver que otra vez se bloqueó la Asamblea, ¿no? Ya se bloqueó, se autobloqueó para dar paso a la ley de desarrollo económico, la que tú llamas ley tributaria, que es mucho más que una ley tributaria, claro, es muchísimo más. Entonces, ahora, imagínate si se autobloquea otra vez. Ojalá que no, entonces, ojalá que no. Esperemos que no. Claro, ojalá que no y todo se dé por el bienestar general, porque las calles están bastante caldeadas, economista. Las calles están, y el presidente está hoy, yo les digo, hicimos el otro día un análisis sobre todas las áreas en donde el presidente está perdiendo, con las mujeres, con los bananeros, con los arroceros, con los indígenas. Entonces está con los maestros, es una cosa que está... Con los maestros. Los maestros, ¿qué opinión le merece eso? Con la clase media que está pagando impuestos. Mira, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene como 10.000 millones en reservas monetarias tenga problemas económicos? ¿Qué le cuesta al gobierno de esos 10.000 millones utilizar 500, 600 para los maestros? No le cuesta nada, absolutamente nada. Dinero tiene de sobra el dinero. ¿Qué le cuesta utilizar ese dinero, que además está hecho para eso, utilizar ese dinero para la obra pública, salud, educación y demás? ¿Qué le cuesta? Tendríamos en este momento sistemas de educación y de salud y que cumpla la Constitución y su popularidad sería suficientemente alta. ¿Qué le cuesta al gobierno obedecer la decisión de la Corte Constitucional, ¿no? Y dar paso a lo que establece la Asamblea, las leyes y demás con respecto a los derechos de las mujeres, ¿no? Que son problemas de salud pública? ¿Qué le cuesta? Pero no, es un presidente que gobierna desde su propia y particular ideología, que está bien, nadie le discute que debe tener su ideología, pero debe gobernar para los 17,5 millones de ecuatorianos que tenemos distintas ideologías y tiene que sujetarse a la Constitución y a la ley. Es lo que tiene que hacer el presidente. Entonces, los maestros ya están en pie de lucha. Los maestros saben que hay dinero. Los maestros saben que sí se les puede pagar.
¿Y qué va a pasar? Va a pasar que los maestros que ya han tenido experiencias de lucha importantes en décadas pasadas van a recuperar, retomar esas experiencias de lucha y vamos a tener otra vez un país con conflicto social. Las mujeres están muy resentidas y con justa razón. Absolutamente con justa razón, ¿no? Los bananeros, los productores agrícolas están muy resentidos y con justa razón. La clase media que tiene que pagar cada mes impuestos se está endeudando para pagar ese impuesto y ese impuesto ni siquiera se registra en el presupuesto nacional. Es decir, ni siquiera se devuelve en obras, ¿no? A las reservas internacionales. Sí, esa pendeja. Entonces, fíjate tú la cantidad de y no cumple ni siquiera un año. Ni siquiera cumple un año y ya tiene demasiados frentes abiertos. Eso es muy preocupante. Y lo único que hace es culpar a los demás. O sea, no asumir sus propios errores y demás, ¿no? Y es una posición típica de los ecuatorianos, decir, no fue por mi error, sino por culpa fue por culpa de otra persona. Nunca asumimos nuestras propias faltas, nuestros propios errores. Es un problema de madurez como sociedad, ¿no? de madurez de nuestros políticos, considerar que nuestros errores no nos pertenecen a nosotros, sino que les pertenecen a nuestros enemigos, a nuestros adversarios, a las circunstancias externas, etcétera. Culpar para exculparnos a nosotros mismos y eso nos impide crecer, nos impide madurar, nos impide asumir y actuar de una forma coherente con la realidad. Y eso hace el gobierno de Guillermo Lasso, culpa. No, primero le culpó al expresidente Correa, cuando vio que ya era tonto, porque realmente es tonto culpar a un presidente de hace más de 5 años, culpó al Chumvirato. Acuérdate, sí. Dijo que era el Chumvirato, ¿no? Ahí estuvo Leonidas Issa, Correa, Nebot. Cuando se le acabó eso del triunvirato y no se veía a quién más culpable, culpó a la Asamblea. Y le chantajea a la Asamblea y le dice, miren, tengo listo el decreto, dice el decreto de la muerte cruzada, cuando tiene pánico de las elecciones porque sabe que va a perder. Entonces, él no puede firmar el decreto de la muerte cruzada. Claro, Pablo, una preguntita. Es imposible eso. Precisamente sobre la muerte cruzada, Pablo, una cosita. Saludamos a Omar Novoa, que nos envía un saludito. Gracias, Omar. ¿Usted cree, economista, que lo que vaya a pasar hoy va a definir realmente si el presidente activa o no la muerte cruzada? Es decir, si no va a tener esa ley, que no le va a dejar, ¿en qué se va a sostener? ¿Vamos a tener otra vez una versión de Moreno mucho más alargada que se va a sostener de otros poderes y no de la gente? Pero eso va a ser otra burbujita que va a explotar. Es muy difícil que active la muerte cruzada porque no tiene capital político para eso. No tiene. Y al no tener capital político para eso, él sabe que con la muerte cruzada lo que haría es dispararse a los pies, ¿no? Estaría autoexcluyéndose para que venga en la sociedad ecuatoriana otra opción política y gane las elecciones, ¿no? En este momento no gana las elecciones, pero ni con ayuda de todos los dioses, si tú quieres, no gana las elecciones. No gana, ¿no? Entonces, es un chantaje además muy ingenuo, ¿no? Muy ingenuo porque en el tema político se conoce exactamente bien hasta dónde va el uno y va el otro, ¿no? Está utilizando todas las armas que tiene para generarles miedo a los asambleístas, decirles, miren, voy a la muerte cruzada, pero no tiene capital político. Los asambleístas saben eso, que no tiene capital político, que es una fanfarronada, es una bravuconada, ¿no? Del matón de barrio, etcétera, pero que ya cuando llega el momento de la verdad, el presidente y su gobierno se van a dar cuenta que su capital político es mínimo. De hecho, si vemos las encuestas en este momento, de cada 5 ecuatorianos, 4 ecuatorianos están descontentos con el gobierno. Con esos números no puedes ir a la muerte cruzada, no hay ninguna posibilidad de ir a la muerte cruzada. Entonces, eso no pasa más allá de ser una pura fanfarronada, nada más, ¿no? Es una amenaza, es un chantaje que no tiene ninguna plausibilidad de convertirse en un hecho real. Pablo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, ha sido muy agradable, espero tener otra oportunidad de verdad porque hay muchas cosas que se quedan, pero el tiempo es acá un poquito corto, pero nos da el chance para conversar otro día. Tus palabras para despedirnos.
Bien, muchísimas gracias. Hay que estar muy pendientes de lo que pasa el día de hoy en la Asamblea Nacional. Es un día muy importante, es un día en el cual se van a definir muchísimas cosas, se va a definir el futuro del país. Mutatis mutandis es como si estuviéramos en diciembre del año 98 o si tú quieres en mayo del año 94. En mayo del año 94 se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras de Alberto Dají. Si en ese entonces la sociedad hubiese negado esa ley, no habríamos tenido el salvataje bancario y la crisis del 99. No habrían muerto tantos ecuatorianos y tantos millones de ecuatorianos no habrían tenido que emigrar al extranjero en búsqueda de mejores condiciones de vida. Estamos en una coyuntura parecida ahora. Qué ironía, Si negamos esa ahora es ley, asesor de la no ASA. es que gana, claro, son los mismos, ¿no? Son los que provocaron el feriado bancario, ahora quieren provocar un periodo bancario más grande todavía. Y que el ciudadano esté alerta, ¿no? O sea, se juega su propio destino, el destino de cada uno de los 17,5 millones de ecuatorianos se nos juega esta tarde. Dice, no es broma, no es exageración. De pronto no lo vemos en los medios de comunicación, de pronto no lo vemos en los debates, pero es real. Es exactamente real. Es como en mayo del 94, cuando se aprobó la Ley General de Instituciones Financieras, ¿no? Si el ecuatoriano le hubieran dicho en esa circunstancia, mira, se está definiendo tu futuro, alerta, cuidado, de pronto los ecuatorianos habríamos sido más prudentes, más precavidos en esa coyuntura de 1994 y habríamos evitado la crisis del 99. Ahora le decimos a los ecuatorianos, cuidado, alerta, se nos viene una crisis más grande, tratemos de evitar otra vez que la historia se repita. Esperemos que la Asamblea sea seria, sea responsable, sea consistente, sea coherente y que tenga un pronunciamiento muy sólido, muy consistente para que el día de mañana hablemos de otras cosas. Ya no hablemos del peligro de esta ley, sino que nos enfrentemos a otros escenarios. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, mi querido amigo. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí estuvo con nosotros el economista Pablo Dávalos, muy chévere y bastante esclarecedor y bastante también preocupante, ¿no? Lo que nos estaba contando Pablo acerca del escenario, de estas comparaciones y de cómo si tal vez retrocediéramos en el tiempo hubiésemos podido evitar. Yo creo que la demasiada confianza y la demasiada desregularización a la larga causa problemas. Díganme lo que quieran, pero yo creo que todo debe ser normado, todo debe ser educado. Incluso uno mismo, cuando comete errores. Si uno anda por la vida siendo comunicador y diciendo lo que le da la gana, sin que alguien te ale la oreja y te diga, oye, eso no se hace, tú vas a terminar muy mal en un tiempo, si no es corto, mediano o largo, pero terminas mal. Entonces, siempre tiene que haber regulación, siempre tiene que haber líneas claras. Tampoco la sobreregulación, la extorsión, el ahorcamiento, qué sé yo. Pero hoy se define, ojalá que así sea y no le den largas y no suspendan, pero hoy...